En el día de hoy les vamos a dar recomendaciones para otro tipo de lesiones que se suceden frecuentemente tanto en casa, trabajo y muchas veces cuando estamos haciendo deporte, que son las lesiones en huesos largos, sean en extremidades superiores o en extremidades inferiores. Generalmente se nos presentan como fracturas, luxaciones o esguinces. Vamos a darles algunas recomendaciones de cómo manejar estas situaciones. En general, estas tres lesiones las tratamos de la misma manera, a través de una inmovilización. ¿Qué es lo que busca esta inmovilización? Vamos a reducir el dolor del paciente y vamos a evitar complicaciones. ¿Complicaciones por qué? A veces cuando hay fractura, el huesito quedó con una punta. Esa punta de hueso nos puede dañar el tejido, nos puede dañar nervios, venitas, entonces vamos a complicar más la lesión en sí. A veces el hueso, si quedó fracturado de una manera muy brusca, esa punta de hueso nos puede romper la piel y se nos puede convertir en una fractura que es interna, que no vemos el hueso por fuera, a una fractura expuesta, donde vamos a tener, además de una herida abierta, vamos a tener un pedazo de hueso que se va a ver por fuera. Entonces tenemos que evitar ese tipo de lesiones. ¿Qué pasa si tenemos una lesión con una fractura abierta? Pues vamos a colocar sobre esa parte, vamos a colocar un vendaje limpio para que no se nos vaya a contaminar más. Primero que todo me voy a colocar los elementos de protección para mostrarles el procedimiento. Generalmente cuando se presenta una fractura, porque nosotros visualmente a veces nos queda complicado diferenciar entre una fractura, un esguince o una luxación, pero cuando se presenta una fractura va a haber una pérdida de continuidad, la articulación o la parte del cuerpo va a perder totalmente su funcionalidad y es probable que escuchemos algún traquido, algún sonido bastante fuerte, que va a ser característico de una fractura. ¿Qué elementos vamos a utilizar hoy? Entonces, ahorita vamos a mostrarles una inmovilización, por ejemplo, para un brazo. Él tuvo una lesión en esta parte del brazo, del antebrazo. No sabemos si fue una fractura, si fue un esguince. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Él seguramente por la fractura o por la lesión que tenga va a tomar esta posición. Entonces, si yo trato de enderezar el brazo, él no me va a dejar porque le va a doler. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a hacer un cabestrillo. Entonces, el cabestrillo, ¿con qué lo hago? Tomamos una venda triangular, puede ser una pañoleta si nosotros tenemos en casa, o una sábana, una camiseta, dependiendo de lo que nosotros tengamos. Vamos a colocar una punta por esta parte del hombro. Vamos a asegurarnos de que la puntica, ay, se cayó. Ahí. Vamos a asegurarnos de que la puntica quede por debajo del codo y la otra parte la vamos a tener acá. Ya puedes bajar. Vamos a hacer un nudito en la parte de atrás para que no se me mueva. Esta parte de acá, si la lesión es en la muñeca, entonces yo debo procurar que la mano quede cubierta hasta la muñeca. ¿Sí? Aquí está un poquito pequeña, entonces digamos que la lesión no requiere que se esté hasta ahí. Esta puntica de acá, lo que hacemos es meterla acá para que pues, el brazo no se vaya a mover. Es importante que el paciente tenga la mano en una posición cómoda, entonces le vamos a entregar un pañuelo enrollado, una venda o algo para que él la lleve así. Una pelotica de esas de hacer ejercicio también nos sirve. Así vamos a tener una inmovilización. Lo importante es que el paciente no vaya a sentir más dolor del que ya está sintiendo y que al transportarlo pues no se vaya a mover. Así hacemos una inmovilización de un antebrazo. Las luxaciones y los esguinces, para aclararle a las personas, generalmente se presentan en las articulaciones. Entonces, para que ustedes sepan y pues tengan un poquito de claridad, la fractura sí se nos puede presentar en cualquier parte y es muy difícil visualmente saber si es una fractura o no. Por eso tenemos que desplazar a la persona a un centro asistencial para que le tomen una placa de rayos X y podamos saber exactamente qué tipo de lesión tiene. Bueno, también vamos a utilizar el día de hoy las vendas elásticas. También podemos utilizar el algodón que ya viene laminado. Entonces, en caso de que yo necesite hacer una inmovilización, ¿yo qué hago? Simplemente tomo el algodón, hago un vendaje y sobre ese vendaje de algodón coloco el elástico. Entonces, más o menos, ubico el área. Siempre debo estar pendiente de manejar la lesión entre las dos articulaciones. O sea, si es en esta zona, lo voy a tocar de la muñeca y del codo, de la articulación de la muñeca, articulación del codo. Si es en esta parte, entonces del hombro y articulación del codo. Nunca debo tocar la parte donde está la lesión porque obviamente la voy a empeorar y voy a hacer que el paciente sufra dolor. Si tenemos la herida abierta, ¿qué hacemos? Si tenemos herida abierta, muchas gracias. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar un vendaje, vamos a hacer un apósito y por ejemplo aquí está abierto, entonces yo simplemente coloco ese vendaje
sobre esa zona para que no se me vaya a infectar, para que no se me vaya a ensuciar. Si yo quiero, entonces le puedo colocar sobre eso un vendaje para sujetarlo. Entonces me aseguro que la corbata sea del ancho necesario y sin hacer presión, simplemente como para que no se me vaya a mover. Si ven que acá yo el nudo no lo hago con presión, simplemente para que esté. Y ya, una vez yo hago esto, pues ahí sí procedo a inmovilizar. Si tenemos una parte de hueso que esté expuesta, la idea es tratar de hacer este vendaje alrededor del hueso para no, para fijarlo, para que no se desplace y no cause más dolor, porque va a ser muy molesto para la persona. Sí, y la idea siempre es cubrir, que no nos vaya a quedar nada expuesto, porque pues en el traslado va a ser más complicado. Les voy a enseñar también cómo hacemos, por ejemplo, si es el caso de un tobillo. Podemos utilizar también un elemento como este, que es una cobija común y corriente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? La doblamos de forma que me quede como un tubito. Entonces, por ejemplo, si yo necesito inmovilizarle el pie, el tobillo, entonces yo ¿qué hago? Coloco esto de lado y lado y con las vendas triangulares voy a ir amarrando. Siempre coloco los nudos hacia un costado, nunca sobre la herida, para que me quede mejor asegurado. En este caso, cuando vayamos a empezar este procedimiento, tratemos de alinear hasta donde materialmente se pueda. Si es específicamente una fractura o una luxación, la articulación o la parte del cuerpo materialmente no se va a poder acomodar a como estaba originalmente. Tratemos de llevarla lo más alineado que podamos para prevenir alguna lesión adicional y para disminuir un poquito el dolor. Va a ser un procedimiento complicado, hay que advertirle al paciente que se le va a acomodar con cautela hasta donde él aguante. Es importante también que no vayamos a abusar de la presión que hagamos al hacer este tipo de vendajes, porque podemos comprometer la circulación. Entonces nosotros podemos de una manera muy fácil ver si esa circulación está correcta, y es a través de la perfusión distal. ¿Qué es eso? Si ustedes se dan cuenta, cuando yo aprieto el dedito y suelto, la uña se va a poner blanca y muy rápidamente va a volver a tomar su color natural. También lo puedo hacer en la parte de la yema. Ese es un proceso que no tarda más de 2 segundos. Si por alguna cosa se está demorando más de esos 2 segundos, es posible que yo tenga o comprometido alguna vena, alguna arteria importante, o haya apretado demasiado los vendajes. Entonces, ¿qué procedo? Suelto un poco el vendaje para que me quede más suelto y no tenga complicaciones del paciente. También puedo utilizar otro tipo de elemento diferente a la cobija, y son los cartones. Nosotros en casa podemos tener algún tipo de cartón como estos, cualquier cajita. Entonces, para el caso del tobillo, vamos a retirar primero el vendaje que ya hicimos. Si la fractura es en el tobillo, ¿qué hacemos con el zapato? Procuramos no retirarlo, a menos que mi paciente tenga algo que me obligue a retirarle el zapato. Si no, es mejor dejárselo, porque, por ejemplo, si es un zapato alto, me va a ayudar a mantener esa inmovilización, esa alineación de la articulación. Entonces retiramos la cobija. Este es un cartón que yo ya previamente he organizado. Hacemos un doblez de forma que la pierna me quepa y que al yo la ajustar, pues no me vaya a quedar suelta. Esta parte de abajo yo simplemente lo que hago es doblarla hacia arriba. Puedo utilizar de pronto un pedacito de esparadrapo para pegarla al lado y lado, para que me ayude a mantenerla en forma. Y nuevamente, con la ayuda de las vendas, voy a hacer el mismo procedimiento. Voy a ajustar con varias vendas hasta que el paciente pues me quede inmovilizado. Es importante que yo no le esté moviendo el pie. Si ven acá, por ejemplo, cómo paso la venda, yo no necesito levantarles la extremidad para hacer el vendaje. Dependiendo del tipo de lesión, podrían haber dejado esta misma cobija o esta misma sábana y haberla dejado aquí como protección dentro del cartón para evitar algún tipo de roce o algún tipo de daño sobre la zona. Y aquí finalmente
Aquí lo podemos desamarrar al otro vendaje que ya está, para que no me quede sobre el pie. Y lo mismo amarramos. El número de vendas va a depender de qué tan larga sea la persona, o sea, qué tan larga sea la extremidad, pero mínimo debo tener uno en la parte distal, en la parte distal y en la parte proximal, o sea, lo más cercano que se pueda a la articulación de la rodilla, por ejemplo, en este caso, y en el del tobillo. Si está muy larga, podemos colocar un tercer vendaje acá. Esto es básicamente pues cómo tratamos la lesión. Lo importante es que el paciente no mueva su extremidad mientras lo llevamos a un centro asistencial. Este caso pues no tenemos una exposición de hueso ni nada de eso, podemos trasladarlo de pronto nosotros mismos en nuestro vehículo, en un taxi, y no utilizar elementos como las ambulancias que de pronto se necesitan para un paciente más serio. Un punto adicional con el tema de fracturas es que por el mismo dolor, la persona se puede descompensar y puede entrar en shock. Entonces la persona de pronto se va a quejar fuera del dolor que está presentando en ese momento, puede presentársele algún tipo de sensación como de frío, como de náuseas, como de vómito, sudoración. Si vemos que la persona tiene esos síntomas cuando se le presenta una fractura, es porque va a entrar en shock. Entonces mantenemos a la persona en reposo, tratamos de obligarla y calmarla. Eso es básicamente una reacción a la fractura o a la lesión que acaba de tener. Por favor, a menos que sea estrictamente necesario para la persona, no le suministren medicamentos. Esperemos a llegar al centro asistencial, porque la persona de pronto va a requerir algún tipo de procedimiento quirúrgico, alguna cosa adicional. Si le suministramos medicamentos, o pronto hace reacción, o le va a impedir o le va a demorar el tratamiento en el centro asistencial.